¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios nadie como María. Bienvenidos a esta nuestra pequeña serie Ella es, donde a lo largo de cada uno de los días de este mes de mayo, son 31 días donde vamos a conocer 31 vocaciones, apariciones, milagros y regalos que nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre, porque es nuestra Madre, Jesús estando en la cruz, cuando sus pulmones estaban quedando sin oxígeno, sus palabras no eran escasas, no podían salir de su boca porque estaba muriéndose, desgarrado de dolor. Y nuestro Señor en manos de Juan nos las entregó a todos y nos dijo, he allí a tu madre. Por eso en este programa vamos a conocer quién es María y cuántas obras maravillosas ha realizado a lo largo de toda la humanidad en todas las personas que a ella se encomiendan. Entonces vamos a conocer un poco sobre la Santísima Virgen María. Cada uno de los días vamos a tener un pequeño videíto, así como este, donde vamos a conocer vocaciones, apariciones en diversos países, ciudades, diferentes formas, diferentes vestuarios, porque en realidad ella es una sola, es María, es nuestra Madre. Para empezar este mes, hoy, 1 de mayo, día de San José Obrero, miren qué hermosura. San José, quien más amó a María, es quien empieza en su fiesta. El mes de la Virgen María empieza celebrando la fiesta de San José. El mes de Nuestra Señora empieza con una conmemoración al obrero, al trabajador, a la cabeza de la familia de Nazaret, a ese hombre que en su silencio no hacía más que crecer en virtudes, porque vivía acompañado de los llenos de las virtudes, de la llena de gracia y de la gracia misma que era Jesús. Vamos a pedirle a San José y a la Santísima Virgen María a través de ese programa, cada uno de los días que vamos a transmitir, la gracia de que nos ayude con esta pandemia a afrontarla espiritual y físicamente, que si es la voluntad de Dios se acabe, y sino que nos dé la fuerza para poder afrontarla y verla como un momento de crecer en virtud, en amor, en familia y lo que el Señor disponga para nosotros. En el día de hoy vamos a hablar sobre la primera vocación que tenemos en este programa y es la medalla milagrosa. Es una vocación hermosísima y decidimos empezar con ella para mostrar cuántos prodigios ha hecho Nuestra Señora simplemente con el hecho de portar esa medalla. Incluso una pandemia puede decirse que es similar, era un poco más extrema a esta del coronavirus que se llamó el cólera. La Santísima Virgen María libró a muchísimas personas de morir de esta crisis, de esta enfermedad, e incluso recuperarse los que la tenían simplemente por portar esta medalla. Entonces, la vocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se dio en Francia alrededor de los años 1830 a una religiosa llamada Sor Catalina Labouré. Esta es una religiosa que perteneció a la congregación de Hijas de la Caridad, fundada por San Vicente de Paúl. En ciertos periodos, ella iniciando apenas su noviciado como religiosa, llevaron al convento donde ella estaba ubicada los restos de este santo, de San Vicente de Paúl, el fundador de la congregación. Y ella, muy especialmente con mucha devoción, oraba por su país, igual que todas las religiosas, porque Francia estaba en un gran riesgo social, incluso más adelante la Revolución Francesa. Entonces, la religiosa, pidiéndole a San Vicente de Paúl, vio como su corazón, incluso guardada la reliquia, guardado el cuerpo, él tuvo la visión de ver su corazón latiendo ardientemente por el dolor que tenía hacia Francia. Más adelante, la segunda visión que tuvo esta santa fue que veía, mientras estaba adorando a Jesús, veía su rostro, no veía el pan, sino el rostro de Jesús. Entonces ella empezó esa adoración, esa vida contemplativa todos los días y le pidió a Jesús, no porque no le bastara, sino que ella tenía un gran amor a la Virgen María. Entonces Santa Catalina Labouré le pidió a Jesús ver a su madre. Y esa noche, mientras ella dormía, a eso de las 11 de la noche, llegó un niño pequeño a levantarla y le dijo, Catalina, ve a la capilla, que allí la Santísima Virgen María te está esperando. Ella sintió una cierta incertidumbre, un cierto temor, pero sin embargo, como las obras de Dios siempre dan una paz en el corazón, ella lo hizo, se levantó y fue a la capilla. Y allí tuvo que esperar con ese angelito, que más tarde se sabría que era su ángel de la guarda, tuvo que esperar con él y ella dice que le parecían siglos los minutos que esperó la aparición de la Virgen María. Cuando se apareció la Virgen fue una aparición no para dar el mensaje al mundo entero, sino a su corazón. De intimidad le daba consejos de cómo vivir la vida religiosa, de cómo obedecer a sus superiores y de cómo contemplar a Jesús y de darle gloria desde allí, desde el lugar donde ella vivía. Luego, más adelante tuvo otra aparición la Santísima Virgen María, que ahí sí ya se apareció con el vestuario de la medalla milagrosa.
Ella cuenta que fue un vestido blanco, largo, hasta los pies, que encima tenía un velo azul que no la cubría, no la tapaba totalmente. Tenía una corona de 2 estrellas en su cabeza y tenía debajo de sus pies un globo blanco muy grande. También tenía bajo sus pies una serpiente, mostrando que es la misma mujer del Apocalipsis con las 2 estrellas sobre su cabeza y la serpiente bajo sus pies. De sus manos salían unos rayos de luz resplandecientes, muchísimos rayos, y algunos llegaban a la tierra y otros quedaban corticos en el aire. Luego la Santísima Virgen María le diría que esos rayos de luz eran las gracias que estaba dispuesta a derramar sobre la humanidad, y los que no llegaban hasta el globo terráqueo, hacia la humanidad, hacia la tierra, hacia nosotros, era porque eran gracias que nunca han sido pedidas. Entonces lo importante es siempre pedirle a ella que derrame todas sus gracias sobre nosotros. Luego en la misma visión se iba mostrando la forma de la medalla como tal, que es un óvalo alrededor de la imagen de la Virgen. Y dice: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Entonces, incluso en nuestras medallas aún sale esta consigna, pero en el idioma original, en francés. Entonces, y la Virgen empieza a mostrarle muchas promesas que hace para todas las personas que porten esta medalla. Y dice una de ellas que es como la más hermosa y más general para todos, que dice que las gracias serán abundantes para todas las personas que porten con devoción, fe y confianza esta medalla. Entonces, por ejemplo, el primer gran milagro que se vio gracias a esta medalla fue en esos mismos años, en 1832, 2 años después de la aparición, cuando empieza el cólera, del que les hablé al principio, a difundirse por toda Francia. El cólera fue una enfermedad catastrófica porque la persona que lo padecía a la semana o al poco tiempo, a los días, su cuerpo, por una persona muy sana que fuera, empezaba a aparecer un mismo esqueleto hasta que la persona moría. Y no había cura, no había solución alguna. Y además de eso, también había pasado muy recientemente la Revolución Francesa. O sea, miles de personas morían a diario en Francia. Y ese era el dolor por el que la Virgen María miraba ese globo terráqueo en sus pies, dice Santa Catalina, y se lo ofrecía al Señor. Y era como un diálogo entre la humanidad, ella entregándolo de sus manos al Señor. Entonces, la promesa que tiene esta medalla es milagrosísima, y sobre todo para custodiar la salud de las almas que la aporten. Entonces, bueno, en esos 2 años después, a la religiosa les llegó por fin, o sea, ellas mandaron a hacer la medalla y les llegó a su ciudad y empezaron a repartirla. Y muchas de las personas, incluso que estaban ya con la enfermedad del cólera, se recuperaban. Hay un testimonio de una mamá que estaba embarazada, una mujer que estaba embarazada, iba a morir antes de dar a luz por el cólera, y ella logró recuperarse y también pudo dar a luz a una niña muy sana y fuerte. Y miles de testimonios. Entonces encomendémosle en esta época del coronavirus, de esta pandemia también grandísima, a Nuestra Señora. Portemos la medalla milagrosa y pidámosle a ella que sea ella quien nos custodie y también nos proteja de esta enfermedad. Y después de María, nadie como